Bienvenidos a todos al episodio número 14 de Sin Romper la Montañita, una charla distendida sobre marketing, psicología, desarrollo personal y emprendimiento. En el episodio de hoy vamos a enfocarnos en responder una pregunta que nos hicieron en la masterclass gratuita que vimos hace un par de días. La pregunta era si es necesario, si es 100% necesario, tener un nicho definido cuando creas contenido como psicólogo. Por acá los saludo a Valen, bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Romper la Montañita. Hola a todos, acá Franco. Y esta pregunta nunca la trabajamos como de forma específica en un podcast, así que está bueno para que hablemos y desarrollemos bien el tema, así que eh, eso es lo que vamos a hacer hoy. Básicamente me gustaría arrancar definiendo, para aquellos que por ahí no tienen claro, qué es un nicho. Eh, ¿Cómo Bien. lo defino yo? ¿Cómo cuando en las llamadas, ya como tengo una frase, la definición de nicho cuando tengo llamadas con los clientes o con posibles clientes? Yo siempre les digo, un nicho es un conjunto de personas con determinadas problemas, características, ya sea demográficas, psicográficas, bien, cosas en común, eh, y esa es como la definición simple y básica que siempre les doy. Se puede explayar mucho más, pero es eso, o sea, es un conjunto de personas con problemas específicos, problemas en común, situaciones en común, objetivos en común, después dependiendo de Características. características en común exactamente. Eh, pero eso es como una definición súper básica de lo que vendría a ser un nicho. Bien. Eh, Que por ahí, tanto en nuestras mentorías como en el curso, nosotros lo abordamos, o sea, partiendo de la idea de nicho, pero lo abordamos como paciente ideal. Ujú, Que eso también exactamente. está bueno como aclararlo, que por ahí vamos a usar medio indistintamente. Nicho siento que por ahí es como más, ¿cómo decirlo? Como más Más genérico. amplio, claro. O sea, Pasa más, que, más amplio, como que el nicho lo puedes utilizar para cualquier negocio, y por ahí nosotros usamos más o menos la misma definición, pero hablando específicamente de potenciales pacientes. ujú, exactamente. Y algo que también suele pasar mucho es confundir lo que vendría a ser, o por ahí no tenemos claro lo que viene siendo. Una cosa es el paciente, el posible paciente, y otra cosa puede ser tu audiencia. Bien, esas son dos cosas distintas que por ahí no muchos lo tienen bien claro, que vos, cuando estás hablando de creación de contenido, de tu marca personal por ahí, o de subir videos, vos tenés una audiencia objetivo que no significa que sea la misma, sí tienen que estar dentro, pero no significa que solamente sean aquellos posibles pacientes. Eh, Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que vos podés tener tu nicho, tu posible paciente, ¿bien? Pero podés tener una audiencia más grande donde tus posibles pacientes estén dentro de esa audiencia y también haya otras personas que por ahí no sean tus pacientes o no sean posibles pacientes, pero sí hagas contenidos para esas personas o les interese escucharte a vos, esas personas, Tu ¿bien? Por contenido. ejemplo, si vos tenés... Y creo que se puede dar. Sí, sí, Ah, perdón, dale, dale. iba a terminar con el ejemplo de decía, si vos solamente atendés presencial, vos no le vas a hablar solamente a las personas que están a 20 cuadras la redonda de tu consultorio. Entonces, tú vas a Sí. tener que agrandar ese nicho o a las personas a las que hablas, porque ¿de qué te sirve hablarle? O sea, es imposible que hablarle solamente a ese público. Entonces, hay una diferencia muy grande entre audiencia objetivo y nicho o posible paciente, digámosle, ¿no? Son dos cosas distintas que una tiene incluida la otra. Bien, yo quería agregar algo en lo que por ahí capaz no necesariamente tu paciente ideal o tu nicho está incluido en tu audiencia, y es, por ejemplo, un psicólogo infantil Ujú, que hace contenido queriendo atraer niños a su consultorio, pero en realidad el que toma esa decisión son los padres, tutores, adultos responsables, quien sea, que ocupe ese lugar, pero en realidad como que ahí en sí tu audiencia va a ser como la que toma la decisión, pero tu nicho en sí mismo no va a ser el que vea tu contenido. exactamente, exactamente. O sea, a mí se me viene también el ejemplo de ponerle adicciones o todas esas cosas. También
cuando trabajo con psicólogos y los ayudo a crear contenido de psicólogos con ese tipo de público, les digo, bueno, le estás hablando a personas por ahí con una adicción, pero también qué pasa con el entorno de esas personas que por ahí también son donde es que por muchas veces terminan dándole ayuda o ayudando a las personas adictas, ¿no? Entonces eso también, súper importante, Bueno, tener bien en claro a quién estás hablando. Eh, pero ahora, respondiendo a la pregunta, respondemos y después explicamos la respuesta. Nicho, dale. 100% necesario, ¿sí o no? Para mí no. No, ok. Yo coincido. O, ¿Necesario? No. Eh, ¿Por qué? o sea, suma, pero Sí, no es excluyente. exactamente. Lo primero que lo que yo siempre les digo, lo primero que tienen que pensar antes de a quién le voy a hablar es analizar primero lo que tengo para decir, o sea, a quién puedo ayudar, o sea, qué tengo yo dentro o qué sé yo y qué puedo compartir. O sea, la base de la creación de contenido es conocerte a vos mismo y saber a quién podés ayudar más, a quién podés ayudar menos, de qué te gusta hablar, de qué no te gusta hablar. Entonces, eso como primero, o sea, la parte principal. Antes de buscar personas a quién hablar, veamos qué tenemos para decir, a quién le tenemos para aportar. Eso es súper importante para mí. Creo que el error principal es no conocerse tanto a uno mismo para poder hacer contenido. Uno de los primeros errores que cometemos. Y una vez que ya sabemos, Total. porque vos fijate los ejercicios que hacemos para definir nicho, muchas veces eh, hacemos una parte de autoconocimiento en el sentido de, por ejemplo, la intersección o el nicho lo elegimos con el conocimiento y experiencia del psicólogo, el mercado, bien, es decir, que haya personas queriendo ese contenido y em, la pasión, o sea, que le guste también hablar de lo que, de lo que va a decir, digamos, o sea, que le guste lo que va a decir al psicólogo. Entonces, ya conocer eso, hay dos partes de esas, de esas tres partes Propias. propias. Entonces, eso es súper importante. Eh, Elegir un nicho por solamente el mercado no te va a ayudar. Elegir un nicho solamente porque te gusta, depende de tu objetivo, porque por ahí es solamente hablar de lo que te gusta, está perfecto, pero capaz que para conseguir pacientes o para tener autoridad, capaz que no te sirve. Y hablar solamente desde tu conocimiento y experiencia, por ahí a nadie le interesa, un montón de cosas. Pero Claro, no genera como cercanía, básicamente. exactamente. No es, no es un proceso fácil y tampoco es que una vez que encontraste tu nicho es, bueno, ya está, lo encontré, listo, me quedo acá. O sea, es un proceso siempre de hacer un proceso de autoconocimiento, tirar tu contenido al mercado, por así decirlo, subir los videos, ver el feedback, uy, casi me calmaté, ver el feedback y ir corrigiendo y mejorando todo el tiempo este proceso. Eso es súper importante, súper importante. Pero volviendo a la pregunta, no es 100% necesario, ¿bien? No sé por qué me fui para ese lado a explicar esas cosas. Pero... Porque estabas, si querés te Ah, recapitulo, ujú, porque estabas hablando de la parte de que primero es necesario conocernos a nosotros mismos, saber de qué tenemos para decir, de qué queremos hablar, antes de ver a quién le vamos a hablar, exactamente, básicamente. exactamente. Bien, eso es súper necesario. Saber primero qué tengo yo para aportar. Y por ahí lo que suele pasar, como a muchas personas, incluso a mí me pasó cuando arranqué a crear contenido, era no sabía lo que quería decir y arrancaba y tampoco tenía experiencia y conocimientos. Esto fue hace 5 o 6 años que empecé a subir videos. No tenía conocimiento y experiencia. ¿Y qué hice yo? Agarraba y yo hacía formaciones, cursos, podcast, leía, o sea, toda la información que yo consumía tenía el objetivo de con esa información que consumía en el día, hacer dos videos. O sea, me acuerdo patente, yo me levantaba todos los días, esto lo habré hecho seguido, 3 meses. Lo subía solamente a TikTok. Todos los días me levantaba, veía un video, un podcast o un curso o leía un libro
y de lo que estaba 45 a una hora haciendo eso, y de eso hacía 2 videos, literal. Entonces, compartía lo que aprendía. Entonces, no definía un nicho, solamente era, che, no tengo el suficiente conocimiento y experiencia como para hablarle a una persona, no tengo o todavía no encuentro mi pasión de lo que hablar, aunque sí era siempre lo que vendría a ser marketing, negocio, toda esta parte. Entonces, yo investigaba sobre eso y tampoco tengo un mercado, no quería, yo no estaba buscando vender en ese momento todavía. Entonces, empecé a Claro. compartir contenido sin definir un nicho, porque todavía no tenía ese proceso de autoconocimiento, a quién le quería hablar y qué quería aportar. Y eso también es súper importante entenderlo. Por ahí no necesitamos, no vamos a poder definir un nicho. Y por eso también no es ultra necesario. Yo creo que las personas con más experiencias les recomiendo siempre definir un nicho, porque por ahí se conocen mucho más, tienen mucho más de qué hablar, entonces por ahí les sirve mucho más definir un nicho. Pero por ahí las personas que están arrancando, eh, irse a más lo general, irse a hablar eh, de temas y no o sea, hablar sobre temas y no hablarle a personas, capaz que es una buena opción. Sí, yo creo que, no te quiero cortar, no sé si ya Terminé, terminaste. terminé. Está. Yo creo que, bueno, mi respuesta el otro día cuando hicieron la pregunta fue esa, de que no es necesario o sea, y un poco lo que le contesté, que ahora capaz voy a intentar explayarme un poco más, era que para mí no es necesario porque cuando definimos un nicho, quieras o no, a veces te está yendo mucho como a ciertas características que tienen que ver con, por ejemplo, cosas más sociodemográficas, intereses y demás, que son importantes, pero para mí la parte complementaria fundamental de eso es como las problemáticas de esa población. Porque obviamente no es lo mismo hacer contenido, por ejemplo, para adolescentes, no sé, con depresión que para adolescentes con, no sé, ni idea, atravesando un proceso de duelo o para adolescentes, no sé, ni idea, no se me ocurre un ejemplo, pero digo, dentro de por ahí el mismo segmento de edad, se presentan determinadas tanto patologías como problemáticas, como dolores, como necesidades, como objetivos, como, o sea, un montón de cosas. Entonces por ahí, si le pones demasiado el foco en segmentar en edad, intereses, sexo, dónde viven y demás, perdés de vista la otra parte que es la más importante, que ahí es donde entra que vos le puedas ayudar realmente o no. Ujú. Y creo que para mí, o sea, es mucho más importante por ahí tener esta parte de, bueno, yo tengo experiencia y quiero ayudar o puedo ayudar a personas con, no sé, trastorno de la conducta alimenticia, independientemente de si tienen 17 años o 32, Ujú. que enfocarme en personas que tengan entre 12 y 17 y querer abarcar todo lo que pasa, que es inabarcable en ese segmento de edad. Entonces me parece que para mí es un complemento necesario y que va a sumar, porque obviamente no es, no es el mismo lenguaje por ahí que vas a utilizar para hablarle a un adolescente de 17 años que para hablarle a un adulto de 32, pero en realidad si no tenés definida la problemática en sí mismo sobre la que vas a hablar, como que vas a estar mucho más en banda, ¿entendés? No, sí, 100%. Creo que va mucho más por ahí. Sí. Tener un nicho te va a dar mucha más claridad en lo que es básicamente tu mensaje. Va a ser más fácil conectar con vos porque la gente te va a identificar. Te vas a para también posicionar como un referente. ¿Bien? O sea, eso te va a dar más confianza, básicamente. Si vos le hablas a una persona, para esa persona te vas a posicionar en su mente. Yo siempre hago el mismo ejemplo, pero para esa persona te vas a posicionar eh, en su mente como un referente en el tema de tu nicho. Por ejemplo, yo siempre digo lo mismo. Si yo te voy a hacer comprar, seguramente ya lo dije en el podcast igual también. Si yo te digo, te tenés que comprar unas zapatillas deportivas, a vos se te viene automáticamente una marca a la cabeza. Entonces, ese posicionamiento, Adiós. claro, bueno, a mí se viene Nike, por ejemplo. Entonces, fíjate que no es necesario que ahí se pueden posicionar depende de la persona. Entonces, Claro. eso mismo te da tener un nicho, ¿bien? Obviamente, Adidas hace cuánto que tiene una marca, no, o sea, a nosotros capaz que no les va a pasar eso, a no ser que
estén años creando contenido, porque por ejemplo, si yo te digo psicólogo que crea en redes sociales, a mí se me viene Rolón a la cabeza, por ejemplo, Bueno, ¿entendés? vale. Pero eh, te vas a posicionar y una cosa muy importante también, te vas a diferenciar. No sos un psicólogo más, sos un psicólogo que habla específicamente de algo o que ayuda específicamente a cierto tipo de personas o lo que sea. Bien, por ejemplo, a mí, si vos me preguntas de todas las personas de todos los psicólogos que yo he trabajado, se me viene, por ejemplo, que estén muy bien posicionados, Karen. Karen trabaja construyendo huellas, es su Instagram, con TDAH. Entonces es súper sencillo que ella se posicione frente a cualquier otro psicólogo que también pueda trabajar, porque solamente habla sobre eso. Y su marca y todo su consultorio, por así decirlo, porque ahora tiene más personas trabajando también con ella, van a eso. Entonces, está por encima de de cualquier otro psicólogo, a no ser que también esté posicionado en lo que vendría a ser En ese neurodivergencias en nicho. general. Bien, entonces, eh, Claro, por ahí si yo quisiera crear contenido y tocar de costado el tema, ujú, siempre me sacaría como mucha ventaja. exactamente, exactamente. Eh, pero es súper importante, o sea, elegir el nicho por una conexión o por algo más que solamente por estrategia. O sea, no elijan un nicho, yo nunca recomiendo elegir un nicho solo por estrategia. ¿Bien? Eh, elegir el nicho te tiene que tirar, o más lo que vendría a ser tu conocimiento y experiencia, que yo siempre lo llevo más por ese lado, o lo que te gusta. Porque si a vos te gusta hablar sobre eso, va a ser más fácil crear contenido, va a ser más fácil un montón de otras cosas. ¿Bien? Entonces, creo que, porque también te vas a interesar mucho más por seguir aprendiendo sobre eso. eh, pero... Que eso es clave, ¿no? O ujú, sea, que lo sí, hablamos creo que en uno de los primeros episodios, el seguir formándote, seguir consumiendo contenido al respecto, seguir viendo videos, podcasts, todo. ujú, sí, 100%, 100%. Y por ahí también esto de confundir lo que vendría a ser nicho con una especialidad académica. Bien, no es que no significan lo mismo. Vos podés ser especialista en algo, o sea, académicamente, pero no necesariamente necesites o ese sea tu nicho. Bien, porque capaz que seguro dentro de esa especialidad haya un montón de nichos mucho mejores que elegir o más específicos que te funcionen mejor. Total. Eh, Eso también como que suele pasar que también dice, no, yo soy especialista en tal cosa. Bueno, pero hay muchos nichos dentro de eso. O sea, podés seguir indagando un poquito más. Pero bueno, entonces no es obligatorio, no es súper necesario tener un nicho, pero los dos coincidimos en que ayuda y aporta un montón. No. ¿Bien? Sí, 100%. Yo creo que en el 90% de los casos, los psicólogos con los que he trabajado que se han echaron, les fue mejor que a los otros. 100% en contenido. Porque aparte es... Es que para mí también funciona mejor el contenido, por ahí un poco más a largo plazo, que si tocas muchos temas. Ujú, Yo creo que por ahí si no te anichás y tampoco definís del todo tus temáticas o tenés como una amplia variedad de temas que tocas, por ahí creces más, ujú, pero no necesariamente tenés resultados más tangibles que si te anichás. Porque, por ejemplo, si hablas de varios temas, estoy pensando en algún ejemplo de psicólogo, pero no se me ocurre, pero que hable de varios temas, es decir, que muchas personas puedan llegar a conectar con piezas específicas de contenido y empezar a seguirlos por eso, es bastante probable que el crecimiento sea mucho más rápido que alguien que habla específicamente de TDA, por ejemplo. ujú, sí. Pero para mí la gente que conecta con el que hable específicamente de TDA es porque realmente le interesa todo el contenido de Ujú, esa persona. O al menos le interesó una, pero todo el contenido, o sea, le interesó una pieza, pero todo su contenido va de la mano de esa pieza. Entonces es mucho más probable que le interese todo su contenido que por ahí alguien que te empezó a seguir específicamente por el reel de ansiedad ujú. y después ve que hablas también de depresión y que hablas también de tal cosa, tal cosa, tal cosa. No, sí, 100%. Para mí también, a la larga funciona mejor. Sí, sí, porque vos fíjate que hasta aquellos psicólogos, por ejemplo, vamos a poner el caso, modo de ejemplo también, a Rolón. Fíjate que Rolón
no tiene, no, él no le ha, no tiene, no, bueno, no crea contenido, punto número uno, no crea contenido de la forma de la forma como se crea contenido ahora. Él lo que hace es se sube recortes, pero él está todo el tiempo, ya es una figura muy conocida, pero hasta él tiene su propio Sí, a nicho. él le crean el contenido Claro, prácticamente, ¿no? exactamente. Pero vos fíjate que él tiene su nicho. Si vos te pones a ver, la gente que más lo sigue tiene muchas cosas en común, porque él también habla de mucho también de lo mismo. O sea, no, él, por ejemplo, por ahí no se pone a hablar de, no sé, no se me viene nada, tampoco escucho tanto Rolón, pero yo siempre lo escucho hablar de emociones, felicidad, ansiedad, amor, y es siempre su texto, lo que habla va por ese lado. O sea, siempre Sí. habla bastante de lo mismo. Eh, entonces, eso también es Sí, definir un y en nicho. su literatura también va un poco por ahí. Yo Exactamente. he leído algún libro de él, me acuerdo de haber leído El lado B del amor y otro, no me acuerdo cuál, que eran tipo así de casos reales, Ujú, y van también un poco por ahí. O sea, que él básicamente lo que hace es contar casos que acompañó, obviamente cambiándole nombre, detalles y demás, pero van más que nada por infidelidades, relaciones de pareja, algún duelo, ujú, pero va más o menos por ahí. De exacto. hecho, creo que en el único que él se la juega un poco más y sale de eso es en el libro Los Padecientes, pero que es ficción, que ahí habla de psicosis y no me acuerdo cuál es el otro cuadro clínico que describe, que hay una película y todo. Ujú, Pero es ficción, claro, no es un caso real. claro, sí, sí, sí. Eh, pero esto de también te hace ver que también hay muchas formas de definir tu nicho. Yo lo primero que siempre trato de que, para hacerlo más amplio, es no definan su paciente ideal, sino que definan su audiencia primero. Y para su paciente ideal o su potencial paciente, por ahí es más factible mirar hacia adentro. O sea, ver, che, ¿qué tipo de paciente me llega a mí o con qué tipo de pacientes me gusta trabajar o trabajo mejor? Y yo creo que por ahí vas a poder definir un poco más lo que vendría a ser tu paciente ideal o tu posible paciente y tu audiencia, obviamente mejor si incluye a lo que vendría a ser tu posible paciente, pero es mucho más amplia, no solamente hablarle a tu posible paciente, hablar como más amplio sobre las temáticas que también eh, trabajás o tiene tu posible paciente, llevarlo a a tu audiencia. Bien, yo creo que definir la audiencia es casi tan importante como tener en claro quién puede ser tu paciente ideal. Eh, y es mucho más amplio y te va a dar más temáticas de lo que hablar. No me quiero meter en cómo definir por ahí un nicho porque también es bastante complicado, pero esto de ver para Compré adentro el que... curso, Ah, y también tienen compré el curso. Vamos, paréntesis, publicidad. Espacio Primero, publicitario. ponle me gusta, suscríbanse, bien, ponle me gusta, suscríbanse y vayan a incubadoresipsicólogos.com .com, sí. y ahí tienen Que van a tener el link la en la descripción, descripción de este video. exactamente. Eh, y ahí van a poder encontrar la formación de cómo crear tu marca personal desde cero como psicólogo, donde te enseñamos, Valen, en realidad, te enseña cómo definir tu nicho y cómo básicamente hacer todo esto que estamos hablando y muchas cosas, otras cosas más. Así que nada, hay un código promocional, capaz que si está también te lo vamos a dejar en la descripción. No sé si ya se habrán acabado o no, seguramente no. Así que nada, fin de espacio publicitario. No sé si quieres agregarle más al espacio publicitario. Bien. No, 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 no. Listo, fin de espacio Bueno, publicitario. que también a nuestro canal de YouTube va a estar subida la clase donde les Ah, bien, cuento el tema del curso y demás. También, o sea, en este mismo canal la pueden ver. exactamente. Si estás viendo esto, ya seguramente está ahí la clase, que es una masterclass sobre Sí, marca personal, que habla específicamente, el título seguramente sea la mejor estrategia para diferenciarte como psicólogo. En esa clase, ya exactamente. con esa clase van a poder empezar a dar sus primeros pasos para crear su marca personal. Habla sobre nicho, habla un poquito sobre los pilares de una marca personal. Entonces, vayan a ver eso y después pueden ir a lo que vendría a ser la formación si les interesó esa clase. Bien, ahora sí, no nos vamos a meter
en cómo encontrar tu nicho, porque vamos a estar acá 50 horas, porque también, o sea, es algo complejo y lo mejor es, como te dije antes de definir tu nicho, conocerte un poquito más. O sea, yo no ayudo a definir tu nicho si no te conozco, básicamente, porque es algo complicado, pero cosas que podés ir haciendo, cosas que te interesen. Fíjate en qué tenés conocimiento y experiencia, fíjate de qué te gusta hablar y fíjate que si esas dos intersecciones se está consumiendo dentro del mercado. Eso es como una base. Y después, eso más que nada para lo que vendría a ser audiencia, nicho, y lo de paciente, pregúntate y analiza las personas con las que mejor trabajaste, las personas que más agradecidas están con vos, las personas con las que más fácil se dio el espacio. Todas esas cosas te pueden ayudar muchísimo a empezar a definir tu nicho, ¿no? Y las que más disfrutás también, que eso Ujú. es no menor. Exactamente. De lo que te gusta aprender, un montón de cosas. Ujú. Total. Eh, eh, el proceso de autoconocimiento que estamos haciendo nosotros con los psicólogos que trabajan con nosotros es increíble. O sea, cada vez lo único que estamos mejorando en este último tiempo es conocer más a la persona, conocer más a la persona, conocer más a la persona. O sea, siento que y cada vez que conocemos más a la persona es más fácil crear contenido con esa persona y mejor, punto número uno, mejor trabajamos porque los guiones y todo lo que desarrollamos está mucho más basado en lo que vendría a ser el psicólogo y después también eh, el impacto que tiene es mucho mayor porque básicamente el contenido es como si estuviera dentro de la persona. Entonces eso es súper importante, conocerse. Yo creo que, y es la parte más difícil, ¿eh? Les cuesta muchísimo. Les mandamos una entrevista, no me puse a pensar, tuve una hora y media. Creo que... ¿Es la entrevista que me mandaste a mí? no, es otra, porque esa es para marca empresarial. Esa se la mandamos a más emprendimientos o para marcas empresariales. Y hay una para marcas personales. Igual creo que te mandé la de marca personal a vos. No me acuerdo ya. Sí, Pero o sea, yo voy a quedar totalmente en evidencia, pero la verdad que ni abrí el archivo todavía. te voy a mandar las dos igual. Cuando termines eso te mando la otra. No te voy a mandar, no te mandé las dos juntas para que no te asustes. Pero No, te juro que ni las abrí. El lunes, te lo prometo, o sea, dejo bien. constancia acá que el lunes lo voy a hacer. Excelente, excelente. Eh, pero bueno. Y después, cosas que por ahí también te pueden pasar y definir mal tu nicho, o esto de audiencia, es definir nichos que no existan. Por ahí eh, me ha pasado que ahora me olvidé que yo siempre te ponía un ejemplo de un psicólogo que quería trabajar con un tipo de persona y vos decís, eh, no existe. Bueno, lo más común es, quiero trabajar con personas de afuera que no estén en Argentina, que paguen en dólares y que tengan tantos años. Che, pero primero, punto número uno, eso no es un nicho, pero Claro. cuando No es vos un te... nicho porque no tiene como el tema de la problemática en sí mismo, por ahí, Claro, o ¿no? sea, sí tienen algo en común, pero es un conjunto de personas muy amplio, no hay una problemática, o sea, eh, no está definido, o sea, no lo definía como un nicho o como un nicho de audiencia, pero si vos te pones a ver y si analizás, che, las personas de afuera, primero, si estás buscando gente, estoy hablando por ejemplo de psicólogos argentinos, si estás buscando gente de afuera, estás buscando argentinos afuera, punto número uno, o extranjeros. Error, error número uno, intentar trabajar con extranjeros es complicadísimo. O sea, yo no soy psicólogo, pero trabajo con muchos psicólogos y ya he agarrado yo, ya cuando me vienen y me dicen, quiero que me llegue gente de afuera, le digo, si vas a apuntar a la gente de afuera, que sean argentinos, porque ya trabajar con otra cultura ya es distinto. O sea, Sí. es complicado. Eh, Sí, es que de hecho, ponele, a mí me ha pasado que he trabajado bueno, trabajé con un chico mexicano Ujú, y, o sea, fluía bien, pero era medio complicado porque por muchos momentos yo tenía que parar para preguntarle a qué hacía referencia con determinadas expresiones que usaba. claro, Y eso ya, quieras o no, es como una distancia que hay. ujú, exactamente. Por más que hablamos el mismo idioma, es una distancia. Sí, Y me ha pasado también tembló todo, ¿no? sí, sí, sí. Me ha pasado también de trabajar con uruguayas
una viviendo en España y otra viviendo en Noruega, y que en realidad ellas me eligieron a mí porque querían trabajar, o sea, por más que, por ejemplo, la de Noruega, por ahí el tema idioma es como más evidente, pero la que vivía en España, que si vamos al caso es el mismo idioma, Ujú. eh, ella quería a alguien como que la entendiera más culturalmente, la entendiera también como en tradiciones, cosas así, que Claro. incluso le estaban costando la adaptación de vivir allá, ¿no? Ah, 100%. Yo creo que el tema cultural es muy importante. Y eso es como lo primero que siempre les digo. O sea, la ideal es que sean argentinos afuera, ponele. Ya ahí podés empezar un poquito a definir tu nicho, argentinos en el exterior. Empieza a tener algo más de nicho. em, Hay pero, millones aparte, ¿no? que sí, está llena. Pero lo que no tenés ahí, o lo que suele pasar es también, o sea, los argentinos afuera, como somos los argentinos, o sea, conocemos los precios que están acá y la gente, los psicólogos por ahí quieren, che, quiero trabajar con un argentino afuera para que me paguen más y un argentino afuera sabe, o sea, vas a buscar un psicólogo en Argentina para pagar menos, para pagar menos. Exactamente. Entonces, ya la persona a la que le queremos hablar no existe o no existe como nosotros lo pensamos, porque una vez que nosotros seleccionamos el nicho, porque acá estamos hablando de elegir el nicho o de hablarle a un nicho, tenemos que estudiar a esas personas y hacer un estudio del nicho, hacernos preguntas, cuáles son sus problemas, cuáles son sus objetivos, un montón de cosas que tenemos que hacer para después empezar a crear contenido en base a eso. Porque nosotros no es que decimos, bueno, le voy a hablar a cierta persona, listo. Bueno, pero qué es hablarle a esa persona? Tenés que conocer Sí. sus problemas, su situación. ¿Cómo vas a llegar a esa persona? Exactamente, exactamente. Entonces, no es solamente elegirlo, sino también es estudiarlo, conocerlo y cada vez más. Bien, nosotros, bueno, vos sos psicóloga, pero yo hace desde 2 años, seguramente mi contenido era mucho peor que ahora, porque no conocía tanto a los psicólogos como ahora. Y cada vez los conozco más, entonces cada vez mejoro mi contenido, mejoro mis servicios y o sea, todo, absolutamente todo. Pero eso es algo súper necesario y hay que saberlo distinguir. O sea, no elijamos un nicho que por ahí no existe y estudiemos el nicho a ver si está y si, o sea, es real, eh, porque si no, le estamos hablando a nadie. No le estamos hablando a nadie. Sí. Yo me he encontrado con varios psicólogos, psicólogas en general. Yo, o sea, me pasa que conecto mucho más con psicólogas que con psicólogos. Ujú. Me he encontrado con varias psicólogas argentinas que quieren atraer pacientes uruguayos para que les paguen más. Y, o sea, a mí me da un poco de cosa pincharles el globo, pero acá en Uruguay, cuando en Argentina se empezó a devaluar todo, había mucha gente que iba, o sea, que hacía terapia online con psicólogos argentinos porque salía más de la mitad menos de la mitad que acá en Uruguay. Claro, O sea, acá en Uruguay el promedio más o menos de una sesión son entre 1.600 y 2.000 pesos, o sea, entre 40 y 50 dólares. claro. Y en ese momento, que fue tipo 2021 más o menos, post pandemia, fue enseguida la pandemia que se empezó como medio a venir todo abajo en Argentina, ¿no? Sí, sí, Ahí sí, sí, está. sí. En ese momento, ponele que acá una sesión salía 1.500 pesos y yo tengo conocidos que estaban atendiéndose con psicólogos a 500 pesos uruguayos. Claro. Es que actualmente es la misma diferencia. O sea, literal acá está Es la entre... misma diferencia, claro. O Actualmente sea, está la si, mitad. si vos hoy agarrás a un uruguayo para que te pague más, o sea, el uruguayo, al igual que que el argentino, te va a elegir porque le vas a cobrar menos que un psicólogo uruguayo. Exactamente, exactamente. Capaz que, o sea, no vas a poder tenerlo a 40. Porque, por ejemplo, si vos lo tenés a 40, un argentino te lo tiene a 40, el uruguayo va a decir, no, prefiero atenderme con un uruguayo que lo tiene a 40 que con un argentino que lo tiene a 40. Claro, A no ser que por total, ahí estés, o sea, te quiera por que por vos algo específicamente. sos la persona con la que quiere hablar porque vio tu contenido y le gustó y qué sé yo, qué sé cuánto. Bien. Pero Sí, total. solo por precio no te va a elegir. Eh, pero lo más común Sí, es que, o sea, el 60% de los psicólogos que vienen a trabajar conmigo es lo que me dice, quiero llegar a gente de afuera. Eh, pero no es tan sencillo como parece. Eh, no es imposible porque sí, tenemos psicólogos que igual. lo han logrado, pero orgánicamente. Lo mejor es lo orgánico. Eh,
Excelente, excelente. Bien. ¿Qué más? Sí, yo me acuerdo, en ese momento, Sí, o sea, acá, tipo, iban a Buenos Aires al dentista. O claro. sea, a todo, ¿entendés? A No, es todo. que literal, ahora acá la sesión está entre 20.000 y 30.000 pesos, que son menos de 25 dólares. Menos de 25 dólares. Te estoy hablando 25.000 pesos. Alguien, porque el año pasado, cuando yo estaba en Córdoba, 15.000 me cobran a mí, que son ahora, que eran menos de 15 dólares. 20 dólares. 20 Es dólares una está la locura, sesión acá, boludo. poner en promedio. Es una locura. Acá $20 te cobra un psicólogo que está arrancando y que no se siente como muy confiado Claro, como para ir haciendo sus primeros pacientes. Eso es lo que te cobra. claro. Acá ese te cobra 15. O sea, te cobra 15 dólares, ponele. Y un poco menos también. Claro. No, no, es zarpada la brecha que hay. Sí, Zarpada, zarpada. sí, sí, sí. Pero bueno, quiero resumir un poquito. La importancia de tener un nicho, o sea, es importante tener un nicho, sí, te va a ayudar, sí, pero yo creo que es más importante el mensaje que querés dar, que esto es de autoconocimiento, el mensaje que querés dar. También lo hablamos mucho, esto del mensaje de marca. Yo creo que eso es mucho más importante que tener un nicho. Porque mismo ese mensaje, si vos sabés lo que querés transmitir, eh, vas a ir creando tu propio nicho, por así decirlo. Que, que eso es súper importante. Eh, Trabajar más el mensaje que el nicho es algo que también estamos intentando hacer con muchos de los psicólogos que estamos trabajando, porque por ahí no viene con un nicho súper específico, quiero trabajar con estas personas o quiero hablar de estas personas, como por ejemplo neurodivergencia, es algo súper específico o es bastante específico. Claro. Entonces, che, trabajemos tu mensaje, que ese mensaje le va a llegar a personas y las personas se van a ir como adhiriendo a tu mensaje, por así decirlo. Vas a ir creando tu propio nicho. Que si logras eso, es lo mejor que puedes hacer. Crear tu propio nicho es lo mejor que Sí, puedes hacer. Vos fíjate que, por ejemplo, Rolón ha creado su propio nicho, porque su nicho no son, por ejemplo, mujeres con un problema, hombres con tal problema, o sino ha creado un público que le gusta lo que hace, sea lo que sea, o la mayoría de las cosas le gusta lo que dice, lo que hace. Entonces eso es súper importante. La gente que logra eso, las marcas que logran eso, triunfan, sí o sí. Sí o sí. Hay un libro que no me acuerdo porque cuál es ya vendés por el nombre, exactamente. básicamente. Hay un libro que dice que solo necesitas 1.000 fans para poder vivir bien toda tu vida. O sea, 1.000 personas que quieran todo lo que vos haces para tener una vida estable en cuanto a dinero, ¿no? No sé de dónde sacó el estudio, es de un libro, un estudio que se hizo. eh, y no es, si vos te pones a pensar, impactar a 1.000 personas toda tu vida no es mucho. Bien, obviamente capaz que lo tenés que impactar muchas veces, pero eh, crear tu propio nicho y tener un mensaje, el mensaje, o sea, lo que querés decir que seas potente, creo que está bueno. Por ejemplo, ahora estamos volviendo a trabajar el mensaje con una psicóloga, Lau, eh, que ella habla de inteligencia emocional, específicamente en lo que vendría a ser comunicación, habla más lo que vendría a ser en pareja, vínculos, en realidad, Ah, vínculos. Pero ahora lo que estamos definiendo es cambiar el mensaje a, che, ¿para qué queremos trabajar? O sea, seamos como, ahora me olvidé un poco, pero seamos como más valientes en demostrar, en hablar de lo que hacemos, porque ahora está todo el mundo diciendo, no, no le voy a responder por tal cosa, no le digas esto porque lo va a asustar, no le digas. Entonces, trabaja tu inteligencia emocional para saber qué querés y cómo comunicarlo para ser más valientes en lo que vendría a ser los vínculos, el amor, algo así, ¿bien? O sea, estamos empezando a trabajar todo eso. Que es, si vos te pones a ver, es un mensaje súper más potente que hablarle solamente, hablar solo de los vínculos o hablar sobre inteligencia emocional. Entonces, eh, total. ella ya viene creando contenido hace 4, no más, hace 6 meses.
y seguimos trabajando un proceso de autoconocimiento. Todo esto salió por la entrevista que le mandamos ahora, que dice, ¿sabes que me di cuenta de esto y esto y esto, qué sé yo? Y empezamos a trabajar sobre eso ahora. Entonces es súper importante seguir trabajando lo que vendría a ser tu mensaje y tu nicho, van de la mano también, eh, para que te vaya mejor o para impactar a más personas. Bien. Sí, y para mí algo que también está bueno es como entender que así como esto es un trabajo a largo plazo, también es un trabajo como en construcción constante. Creo que un poco iba por ahí tu mensaje, 100%. pero que, o sea, que esto es algo que yo le digo bastante a los psicólogos de la mentoría, como que en realidad que hoy definas determinadas cosas no quiere decir que estés firmando nada. Exactamente. O sea, es como para tener las primeras, más que nada, directrices de hacia dónde ir, qué decir, a quién hablarle, de qué temas, pero eso lo vas a ir revisando constantemente y por ahí, no sé, sentís que, no sé, por ejemplo, hoy tuve una llamada con una psicóloga que ella está hablando mucho sobre mindfulness y hábitos en su contenido. Ujú. Y por ahí, antes de arrancar, tenía como súper chipeado que quería hablar mucho de eso, y cuando empezó a hacer contenido, no digo que sea el caso, se me ocurrió el ejemplo, ¿no? Pero eh, por ahí, antes de arrancar, tenía súper chipeado que quería hacer contenido hablando sobre eso, y cuando se enfrentó a hacerlo, vio, ok, primero, no le llegaba a nadie su mensaje, segundo, no le copaba tanto, o sea, una cosa es que te guste como práctica personal y para aplicarlo en tu vida y en tu rutina, y otra vez que te guste hablar de eso, es totalmente diferente. Ujú. O se encontró con que había otros temas que le copaban más y bueno, y lo vas, o sea, lo vas a ir rehaciendo. Eso también es súper importante, como entender que todo es trabajo constante, construcción Exactamente. constante. Exactamente. Y que Exactamente. tenés que revisar y que tenés que volver sobre lo mismo que ya hiciste. eh, Y hacer. y nada, y como reconocerte constantemente, básicamente. Exactamente, exactamente. O sea, por ahí nosotros nos quedamos mucho en esto de la definición, pero creen contenido, o sea, hagan las cosas que también analizando lo que van haciendo y viendo cómo se sienten con lo que están haciendo, van a ir como mejorando esto. O sea, lo más importante es hacer. O sea, hacer videos, hablar, compartir, crear contenido y, e ir mejorando un poquito, ir definiendo cada vez un poquito mejor tu nicho, ir conociendo más a tu nicho, ir trabajando tu mensaje. No vas a, o sea, todavía ni yo tengo claro si el mensaje que estoy dando es el que va a ser para siempre. Bien, entonces, eh, ahora siempre va por el mismo sentido, pero sigo trabajando en mi mensaje. Nosotros seguimos trabajando en nuestro mensaje. Estamos todo el tiempo haciendo eso. Entonces, no se frenen en cuanto o no se espanten en cuanto a necesito tener mi nicho, necesito tener mi mensaje, porque por ahí no lo encontrás al principio. Pero creando, eh, iterando, vas a encontrarlo. Total. Sí, cuanto más crees y cuanto más te expongas, más cerca vas a estar de encontrarlo también. Exactamente, exactamente. Y bueno, Pero sí, para mí hay una cosa que se juega mucho, como el miedo a equivocarnos también, ¿no? Como decir, bueno, tal, le voy a hablar a este público, voy a decir esto y que por ahí no llegue y sentir que no era por ahí y que perdiste el tiempo o lo que sea, o que te equivocaste en sí mismo. Como que sí, para mí juega pila, o sea, que es parte como de, para mí, una habilidad que hay que tener súper incorporada, súper trabajada e integrada, que es la de entender todo como parte del proceso, el fracaso, el éxito, el que te vaya bien, que te vaya mal, entenderlo exactamente. todo como parte del proceso. Aparte, o sea, no somos importantes para la gente. O sea, literal, no es que... O sea, si yo te pregunto, decime tres reels que viste ayer. O sea, Me acuerdo de uno ok, puntualmente, porque que hablaba sobre la disciplina, pero me acuerdo porque lo subió una psicóloga con la que yo trabajo. bien. Y Vos- que, o sea, que entré a verlo porque lo subió ella. O imagínate, yo no me acuerdo de los reels o los TikTok que vi hace 2 horas. O sea, literal,
la gente no se acuerda de lo que decís. O sea, no se va a acordar de lo que decís. Ideal es que sí se Total. acuerde y si se acuerda es porque lo impactaste, pero por lo general al 99% de las personas no le importa tu contenido, lo va a ver y se va a olvidar a las 2 horas. Estamos literal, en el teléfono tenemos el acceso a contenido infinito. ¿Por qué vamos a tener miedo de decir algo mal o de confundirnos en algo o no subirlo porque alguien mm, nos diga que nos equivocamos? O sea, literal, esa persona misma que por ahí te comente un video que te equivocaste, se olvide de tu video a los 2 días, como mucho. No somos tan Total. importantes, no somos tan Total. importantes. Y a veces también yo creo que está bueno como a veces bajarnos de ese lugar, y acá voy a traer un ejemplo también de algo que pasó el otro día, pero bajarnos de ese lugar de, primero, que le tiene que gustar a todo el mundo, y segundo, que si a alguien no le gusta, tomarlo como algo negativo. El otro día, ponele, Lu, que es una de las psicólogas de la mentoría, hizo un video hablando sobre la importancia del entorno en la creación de hábitos, que es esta misma psicóloga que te estaba diciendo recién, que estaba hablando de mindfulness y hábitos. Ujú. Y se enfocó mucho en, o sea, como ejemplo, el gimnasio al que vas, que te quede cerca, que te quede a mano, que te guste el ambiente, que el profesor, instructor, lo que sea, conectes con él, o sea, todas cosas que tienen que ver con el entorno. Y en realidad, o sea, si vos lo pensás, para mí, primero que nada, fue súper valioso y yo me sentí súper identificada porque a mí literalmente me pasó Claro, que en febrero de este año me cambié de gimnasio porque estaba yendo a un club que no me gustaba, porque el entorno no me gustaba. O sea, me quedaba a la misma distancia que me queda el gimnasio, pero llegabas y prácticamente no te decían buen día, las clases eran súper multitudinarias, en la sala andabas bollando, ta, claro. X. Y ahora es como algo mucho más de barrio, entonces el profesor te conoce, la recepcionista te conoce, ta. Ni idea. O sea, la cuestión es que yo me sentí súper identificada, yo ya lo había hablado con ella, porque me pasó tal cual. O sea, el entorno me influyó muchísimo en sostenerlo o no. Subió ese video y una piba que después vimos que también es psicóloga, que es uruguaya y que también crea contenido, pero le comentó desde su cuenta personal, le hizo como todo un comentario que en realidad después si lo ves en retrospectiva es positivo, Ujú. pero para mí no se lo hizo de la mejor manera que se podía hacer, pero básicamente diciéndole que estaba siendo como demasiado reduccionista con decir que solo con eso ya era suficiente, que estaba hablando muy como desde su perspectiva de que por ahí ella sí podía elegir al gimnasio al que iba o no, o si iba a un gimnasio, y que hay personas que no tienen la posibilidad y está. Como un montón de cosas que por ahí es cierto, es verdad. También es cierto que en un video de 90 segundos no podés abarcar todas las aristas que tiene un tema. Y Obvio. también es cierto que sentate vos enfrente de una cámara y da vos tu opinión y da Claro. vos como tu perspectiva, pero en realidad, o sea, como que lo que yo le dije a ella fue, en realidad, o sea, hay un punto y capaz, si te interesa y o sea, si te sirve, lo podés tomar como para un próximo video, Claro. entendiendo que probablemente ese otro próximo video también deje afuera cosas y que tampoco puedas abarcar todas las aristas que tienen o sea, la construcción de hábitos en este caso, o el ejercicio en sí mismo en este caso, pero en realidad, yendo como puntualmente al comentario, el que sea positivo o negativo venía más del lado del cual ella se lo tomara Ujú. y que por ahí saliera a bardearla por el comentario no tan constructivo, o que ella dijera, pa, si tenés razón, lo voy a tener en cuenta para la próxima. Claro. Frente a la misma situación. Claro, yo sé que a veces hay cosas que por ahí son más específicas. A mí una vez me dijeron que tenía cara de drogadicta. O Claro. sea, no tengo, no tengo como un lugar positivo desde el cual tomar eso, pero, o sea, obviamente hay comentarios y comentarios, pero en general a veces pasa eso, que por no tener por ahí una aprobación o una validación ya lo tomamos como negativo y no necesariamente tiene por qué ser así. No, 100%. Aparte, no podemos eh, esto de resumir todo en un minuto y tampoco podemos pretender que todos nos entiendan. O sea, literal,
Hay personas que van a entender el contenido, hay personas que no lo van a entender, hay personas que se van a tomar mal algo que dijimos, hay personas que se lo van a tomar bien. Si vos te pones a ver y le querés buscar la vuelta, todo video que veas en las redes sociales, lo podés comentar algo negativo. O sea, si vos querés, le podés comentar algo negativo porque 100%. seguramente se le va a pasar algo, seguramente algo, algo podría haber agregado, pero, o sea, es imposible no encontrar algo negativo en 100%. cualquier video o algo que podés haber agregado, algo que no estaba mal, lo que sea. Entonces, literal es... yo no entiendo a ese tipo de personas. Literal, yo si veo un video y no me gusta, lo paso. O sea, no te voy a comentar algo negativo. Si quiero, si pienso que está mal lo que estás diciendo, no voy a intentar desde mi posición capaz no repetir esa información o o dar otro tipo de información. Por ejemplo, si yo veo un montón de otras cuentas que ayudan a psicólogos o cuentas que hablan de marketing y veo que están diciendo algo que para mí no me parece, no voy a ir y ponerle, che, está mal lo que estás diciendo. Voy a hacer contenido que a mí me parezca que está bien lo que yo estoy diciendo y punto. Claro. Eh, no suma que yo vaya a decirle, esto está mal. Suma que yo diga mi posición o lo que a mí me funcionó o lo que le funcionó a mis clientes. Claro, Eh, esto no lo voy a hacer. Porque tampoco, o sea, capaz que lo que está diciendo él a mí no me funcionó y a otra persona sí le funcionó. Entonces, ¿por qué yo tengo el poder de decir esto está bien o esto está mal? Yo siempre hablo de mi experiencia y de mi conocimiento y de lo que voy aprendiendo. Pero bueno, hay gente para todo. Sí, tal cual. Tal cual, y tal, y es un poco las reglas del juego también. Exactamente, exactamente. O sea, tienen que estar dispuestos y por ahí que, por ejemplo, a mí mm, creo que no me afecta tanto, porque sí te da como, che, bueno, qué lástima que no se entendió, pero yo creo que hasta eso. Ya al principio capaz que me afectó un poco más, pero ahora ya es, bueno, no lo entendió, listo. Chao. Ya me siento bastante inimputable directamente. Pero bueno, A mí la única vez que por ahí me saturó un poco fue en un momento que se había hecho como demasiado claro. constante. Pero era O ahí te sea, hiciste full viral en eso, ¿o no? En el que se te fue viral, no, decís. bueno, esa vez en realidad fue más como la ansiedad que me dio tanto mensaje, Claro, tanta, porque en sí fue muy difícil igual no identificarme ni con los mensajes negativos ni con los positivos, pero en cierto momento dejé de leerlos directamente. claro. Entonces ahí como que lo pude regular un poco más. Lo que me daba mucha ansiedad era la cantidad de mensajes que estaba recibiendo. O sea, tenía tipo de solicitudes de mensaje 15, 20 nuevas por día, que es una estupidez. Claro. Pero en realidad la vez que digo de esto de las críticas, que fue ahí cuando en un video me dijeron que tenía cara de drogadicta, Ujú. fue en un momento que yo hice una publicación de la mentoría y era una foto, o sea, era una foto que era yo, o sea, que si me conoces y conoces mi contenido, te das cuenta de que era yo 100%, que estaba de remera y gorro. Ujú. Y decía mentoría para psicólogos, no sé qué, y ahí me empezaron a comentar cosas como de, básicamente de que me debería arreglar más, que no sé qué, no sé cuánto. Después otro me comentó que aparte o sea, Cami, ¿viste Cami Jiménez? Sí, Me comentó un reel y él fue y le contestó el comentario a Cami diciéndole como tu amiga, solo porque claro, me había comentado el video, tu amiga tiene cara de drogadicta, no sé qué, como que se habían puesto medio, o sea, eran tipo 4 o 5 personas que se habían puesto medio incisivas claro, y con cosas que no tenían nada que ver con mi contenido ni con mi trabajo, sino con que hacía contenido de gorro, con que tenía cara de drogadicta, claro. tipo, no sé, ni idea. Eh, Ah, eso ya. esa vez mm, como que se me hizo, o sea, esa vez se me hizo muy difícil y me había saturado bastante, pero porque ya no era un, che, esto no estuvo claro o no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, o sea, No estoy atacar el yendo a contenido. cómo te vestís, Claro, no a tu te atacaron a vos apariencia. persona, no a vos profesional, ni a tu contenido, ni a tu mensaje, por así decirlo. Que es peor que te ataquen a vos. De que no te. O sea, Claro, por aparte, eso esa vez se me a, hizo un poco difícil de... a mí me da como, ¿quién sos vos para decirme a mí cómo me tengo que vestir? O sea, literal, o sea, no te gusta, no me mires, pasá el coso. ¿Qué tanto tiempo tenés libre para ponerte a comentar eso? O sea, ya no me entra en la cabeza directamente. Eh, Sí, o sea, en realidad si lo pensás con cabeza fría es tristísimo. sí, literal.
Es Eh, tristísimo, pero a mí no me han puesto ese tipo de cosas porque yo capaz te digo que le respondo eso. Che, ¿qué tanto tiempo libre tenés para ver, para ponerte a ver cómo me he visto? Por ejemplo. Yo creo, yo creo que lo llegué a comentar, ah, sí. creo que llegué a contestar eso una vez, ¿sabes? A mí me sacaría, o sea, a mí me pondría a reír con ese tipo de comentarios preguntándoles esas cosas, ¿entendés? Eh, pero bueno, Sí, no, no, tan salado. Yo creo que con las mujeres igual se toman más atribuciones. Capaz que si vos mm, haces un contenido de gorro no te lo dicen. capaz, seguramente. Sí, y también hay psicólogas que por ahí les pasa con los anuncios, que ponen anuncios y les llegan mensajes que nada que ver con, o sea, mandándole fotos o cosas así, ¿entendés? Invitándoles a salir, cosas de esas. Nada que ver. Y Sí, lo que hacemos ahí es poner por ahí, seleccionar tipo más ciudades, porque por ahí eso es de ciertas ciudades o de cierto por ahí barrios, por así decirlo, y sacamos la publicidad y ponemos en solamente ciudades, que por ahí no hay tantos, no les llegan tantos. Igualmente les llegan, pero no tantos por ahí. claro. Pero bueno, nos fuimos del Bueno, nicho por ahí, pero agregamos cosas. viste que antes de Eh, arrancar te dije, qué tal mal quedará un podcast un improvisado. episodio sin tema? Bueno, Exactamente. Eh, cerramos 57 minutos. súper bien. Súper bien, súper bien. Último paréntesis de publicidad. Suscríbanse. Nos pueden ahí comentar qué les viene pareciendo, de qué quieren que hablemos. eh, y vayan a ver la masterclass de la mejor estrategia para diferenciarte como psicólogo. Y vayan a el link de la web para ver las ya dos formaciones que hay en la plataforma. Y ahora ya arrancamos con Valen seguramente a desarrollar la tercera. Bien. Sí, Eh, la semana que viene arrancamos con eso. la semana que viene arrancamos con eso, exactamente. De una, de una. Bueno, ya disponible el curso, la formación de incubadora de psicólogas, de psicólogos crece, ¿cómo era? Crea desde cero tu marca personal como psicólogo. Quería Así hacer tu marca que personal. vamos ahí. Chau, chau. Bueno, cortamos acá. Sí, sí, chau, chau. Nos vemos el próximo.